Bienvenidos y bienvenidas a este tercer repaso de las clases de preparación misional. El día de hoy vamos a estar repasando la clase que tuvimos esta semana, que es la preparación para la vida como misionero. Esta es una clase muy especial porque, bueno, sería la parte 1 de la preparación para la vida como misionero, que no vamos a ver específicamente puntos doctrinales que se enseñan dentro de la misión, sino que vamos a estar viendo todo lo referente a la vida cotidiana de un misionero. Vamos a aclarar algunos puntos, a responder quizás algunas preguntas de qué es lo que nos puede esperar dentro del campo misional. Para comenzar, algo que van a ver todo el tiempo, en todo momento, en cada reunión y que lo van a repetir y que van a tener que memorizarlo. Por eso, una de las tareas era memorizar el objetivo misional, es repetirlo. ¿Por qué? Porque si yo entiendo mi objetivo, voy a poder realmente cumplir con las expectativas de la misión, voy a convertirme yo al Evangelio de Jesucristo y voy a poder ayudar más eficazmente a todas las personas a que vengan a Cristo y que puedan recibir un bautismo y una confirmación para poder ser felices en esta vida y volver después de esta vida a la presencia de nuestro Padre Celestial junto con nuestra familia, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es esto, repetir el objetivo, y es algo que lo vamos a hacer en cada reunión dentro de la vida misional, ¿sí? Tanto reunión de distrito como conferencia de zona, multizona. Vamos a hablar de esto más adelante. Son muchas palabras nuevas las que se van a introducir en esta clase, pero no se preocupen porque vamos a ir aprendiendo poco a poco qué significa cada una de estas palabras. Entonces vamos a repetirlo, ¿sí? Todos juntos. Invitar a las personas a venir a Cristo, al ayudarlas a que reciban el Evangelio restaurado, mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Espero que lo repitamos constantemente para ya aprenderlo de memoria y para que se empiecen a grabar esas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de este manual. Este manual los va a acompañar durante toda su misión. Por eso es importante que tengan una idea de cómo es, para qué sirve este manual, cómo está organizado este manual, cuáles son los capítulos. Y para que puedan tener realmente una idea un poquito más profunda, vamos a analizar en detalle, o sea, no muy profundamente, pero sí en detalle el contenido de este manual. O sea, cuáles son los capítulos, qué se ofrece y por qué es tan importante dentro de la obra misional este manual que es Predicar mi Evangelio. Muy bien, entonces acá dentro de la página de la iglesia tenemos exactamente el mismo manual y vamos a ir analizando punto por punto. Bueno, lo primero que tenemos es el mensaje de la primera presidencia. Clases anteriores ya hemos estado analizando un poquito algunos párrafos de este mensaje. Es muy importante que lo leamos y que marquemos lo que realmente nos llama más la atención, porque realmente hay muchas promesas muy lindas en este mensaje. Lo siguiente que vamos a ver va a ser la introducción. Recomiendo no pasar por alto esta introducción a lo que es el manual y cómo sacar mayor provecho de este manual, porque hay muchos tips que son muy interesantes, como por ejemplo acá el estudio personal y con el compañero, consejo de distrito, conferencia de zona y consejo de líderes de la misión. Acá hay un montón de datos que les van a servir muchísimo, ¿sí? Para poder tener estudios más eficaces, reuniones más eficaces, etc. Ahora, si se dan cuenta, eh, todos los capítulos, ¿sí?, de Predicar mi Evangelio están escritos en forma de preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada capítulo se encarga de responder a una pregunta que pueda tener un misionero dentro del campo misional, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen preguntas, la mejor herramienta para poder resolver esas preguntas es Predicar mi Evangelio, ¿sí? Con respecto a la vida misional, ¿ok? Entonces, vamos a ir, capítulo 1. La pregunta es, ¿cuál es mi objetivo como misionero? Bueno, es lo que acabamos de repetir recién, ¿no? Invitar a las personas a venir a Cristo, etc. Así que este capítulo lo que se encarga es resumir básicamente un montón de puntos súper importantes acerca del objetivo misional, ¿ok?
Entonces, acá van a ver cajitas. Estas cajitas son interesantes, por ejemplo, en este punto considere esto y hay más preguntas que tener en consideración al leer este capítulo. Y hay un montón de subtítulos, ¿sí? Como en este caso. Su mandante es enseñar el Evangelio de Jesucristo. Y como se dan cuenta, en este manual hay un montón de citas y referencias a otras escrituras o algunas citas de profetas, etc. Acá hay actividades de estudio que van a realizar durante su estadía en la misión. Y acá, como vemos en este recuadrito, podemos encontrar citas, en este caso del presidente Harold Belli, que nos ayudan o apoyan lo que se está enseñando en estos subtítulos, ¿sí? Algo que no quiero dejar pasar por alto, antes de pasar al capítulo 2 y ver qué nos ofrece, es em, cómo ser un misionero de éxito, ¿sí? Que se encuentra casi al final de este capítulo, ¿sí? Un misionero de éxito. Y quiero que leamos juntos este párrafo, el primero. Dice, el éxito que tenga como misionero dependerá principalmente de su dedicación a encontrar, enseñar, bautizar y confirmar a las personas y ayudarlas a llegar a ser miembros fieles de la iglesia que disfruten de la presencia del Espíritu Santo. Qué importante tener en cuenta esta sección, porque acá están todos los puntos para saber si yo estoy siendo o no un misionero de éxito. Ahora, en el segundo párrafo, algo clave que desde antes de que empecemos la misión tenemos que tener grabado en nuestra mente y en nuestro corazón es: evite compararse con otros misioneros y medir los resultados externos de sus esfuerzos basándose en los de ellos, ¿sí? Esto es algo que tenemos que evitar a toda costa, el compararnos, porque cuando nos comparamos pueden entrar muchos sentimientos que no están bien en nuestro corazón, como por ejemplo el orgullo, si creemos que somos mejores que otros misioneros, o la envidia, si creemos que hay misioneros que son mejores que nosotros. Entonces, esto es algo con el Señor directamente. Todo el servicio que yo dé dentro de la obra misional no es para ser mejor que nadie, ¿sí? No es para recibir premios, sino es un servicio que se da al Señor y el Señor se encargará de bendecirnos a su manera en el tiempo que Él crea conveniente, ¿sí? Entonces, tengámoslo muy presente, evite compararse con otros misioneros porque esto puede destruirlo, ¿sí? Muy, muy atentos a este punto. Muy bien, capítulo 2. ¿Cómo estudio de una manera más eficaz y me preparo para enseñar? Esto es un gran capítulo porque da muchísimos tips de cómo estudiar más eficazmente dentro de la obra misional. Porque una cosa es estudiar eh, para mí, específicamente para mejorar yo, pero dentro de la misión ya no estudiamos para nosotros, sino estudiamos para nuestros investigadores o las personas que están interesadas en escuchar el Evangelio. Es muy importante tener en cuenta este punto porque hay muchos misioneros que cometen el error y estudian para ellos y aumentar su conocimiento, cuando lo importante acá es ayudar a las personas a que vengan a Cristo. Por eso el objetivo es tan importante y es muy importante que vivamos nuestro objetivo, ¿sí? En este caso, ¿no? Viva lo que aprenda. Hay un montón de subtítulos muy importantes. Cómo estudiar y prepararse para enseñar las lecciones misionales. Vamos a ver en el siguiente capítulo, etcétera. Hay muchos tips. Entonces, si quieren saber cómo estudiar mejor, vayan al capítulo 2. Capítulo 3. ¿Qué es lo que estudio y enseño? La mayoría de estos capítulos están enfocados hacia mí, a cómo mejorar como misionero, pero este en especial, que es el capítulo 3, nos muestra qué es lo que debemos enseñar a las personas, ¿sí? ¿Cuáles son las lecciones básicas del Evangelio que necesitan aprender estas personas antes de recibir un bautismo como el de Jesucristo? ¿Ok? Entonces, acá los subtítulos, como verán del lado izquierdo, son las 5 lecciones. Estas 5 lecciones tienen que enseñarse antes de que la persona se bautice y tienen que tener un testimonio esas personas para poder bautizarse de puntos fundamentales de estas 5 lecciones, ¿ok? Y comprometerse a guardar los mandamientos. Ahora, como vemos, las primeras 3 lecciones son las principales, ¿sí? Lección 1, que es el mensaje de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Lección 2, plan de salvación. Y lección 3, el Evangelio de Jesucristo.
Próximamente vamos a estas tres aprenderlas en detalle y cómo, no solamente qué punto tiene cada lección, sino también cómo enseñarlo de una manera simple para que las personas puedan entender, ¿sí? Entonces no le vamos a dar mucha importancia a esto ahora, sino lo vamos a dejar para más adelante junto con lección 4 y lección 5. Capítulo 4. ¿Cómo reconozco y comprendo al espíritu? Este capítulo es increíble porque nos da definiciones muy sencillas de cosas a veces complicadas de entender. Como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la luz de Cristo, entre el personaje del Espíritu Santo, sea un miembro de la Trinidad, la diferencia entre el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo? Son palabras muy repetidas, pero que a veces no entendemos la diferencia y esto nos ayuda a recibir revelación más directa y de poder interpretar mejor, ¿sí? Qué es lo que estoy aprendiendo y cómo lo estoy aprendiendo, ¿ok? Entonces, este capítulo es increíble, es muy importante que lo vayamos estudiando poco a poco dentro de nuestras misiones y antes, mejor todavía. Capítulo 5. ¿Qué función tiene el libro de Mormón? Este capítulo en particular me gusta muchísimo porque nos da una idea de por qué fue importante que saliera a la luz el libro de Mormón y por qué solo nosotros como religión tenemos el libro de Mormón y cuál es la función que cumple el libro de Mormón tanto en nuestra religión como en estos últimos tiempos. Entonces, si tienen alguna pregunta acerca del libro de Mormón, hay que ir directamente a este capítulo. 6. ¿Cómo desarrollar atributos semejantes a los de Cristo? De este capítulo les dejé tarea la semana pasada, que era estudiar algunos de estos atributos, ¿por qué? Lo vamos a ver hoy, que son fundamentales a la hora de la convivencia con nuestros compañeros en la misión. Como por ejemplo, la paciencia es un atributo súper importante, o la humildad a la hora de poder vivir con personas que no conocemos, a la hora de ser obedientes a lo que nos digan nuestros líderes dentro de la misión, etcétera. La diligencia, el trabajo, qué importante que es el trabajo, la obediencia, ¿sí? Entonces, todos estos atributos les dejé para que estudiaran y aún así estudien todo este capítulo porque van a necesitar desarrollar estos atributos de Cristo para poder disfrutar de la misión. Porque si nosotros nos rebelamos ante los mandamientos, ante las normas y las reglas de la misión, no vamos a realmente disfrutar, ¿sí? Como deberíamos disfrutar. Por eso este capítulo es tan importante. Capítulo 7. ¿Cómo puedo aprender mejor el idioma de la misión? En el caso que les toque una misión en la que hablen el mismo idioma que ustedes tienen, ¿sí? Como está tocando normalmente, que cada misionero está sirviendo en su país. También nos sirve este capítulo, a pesar de que, supongamos, enseñen en español, porque todo misionero tiene la responsabilidad de aprender inglés dentro de la misión, ¿sí? Si no les tocó una misión en la que hablen inglés, ¿ok? Entonces, acá hay un montón de tips para cómo aprender mejor, acá en este caso, ¿no? Aprenda el inglés, ¿sí? Cómo aprender mejor un nuevo idioma. Muy bien, seguimos. ¿Cómo utilizo el tiempo con sabiduría? Acá lo que nos ayuda este capítulo es para enfocar todo el trabajo que estamos haciendo en cosas que sean eficaces dentro de la obra, para no perder el tiempo, ¿sí? Entonces nos enseña qué es un indicador clave, cuáles son las metas. Vamos a hablar de esto en la parte 2 de esta clase. Esta es la parte 1. Nos enseña cuáles son las herramientas que tenemos para organizar el trabajo dentro de la misión, etc. Capítulo 9. ¿Cómo encuentro personas para enseñar? Nada pasa dentro de la obra misional a menos que encuentren una persona para poder enseñar. Por eso hay todo un capítulo dedicado a cómo encontrar personas para enseñar. Porque si no tengo a nadie a quien enseñar, dentro de la obra misional no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hable con todos. Esa es una de las cosas que a veces nos cuestan más cuando somos nuevos en la misión, el poder generar conversaciones con personas que no conocemos, porque no estamos acostumbrados a hacer cosas como esta. Entonces, acá nos da muchos tips de qué debemos hacer y cómo debemos hacer para encontrar más personas para enseñar. Y no solo tips, sino también, como en este caso,
nos cuentan experiencias de otros misioneros para animarnos y ayudarnos a entender de que es posible, ¿sí?, cumplir con todo esto mientras seamos de vuelta. Volvemos al capítulo 6, ¿no? Los atributos de Cristo. Mientras seamos humildes, mientras seamos pacientes, etc. Capítulo 10. ¿Cómo puedo mejorar mis aptitudes didácticas? Qué importante es este capítulo, porque la misión no es solamente golpear una puerta, te abren y dicen, sí, pasen misioneros, se sientan, enseñan y se van, ¿no? Sino uno debe desarrollar aptitudes didácticas para poder llegar a la persona y para poder tener esa oportunidad de entrar en la casa de una persona y poder enseñar. Entonces, como por ejemplo en este capítulo, nos enseña cómo comenzar a enseñar, cómo iniciar una conversación con alguien, ¿sí? Em, Adapte su enseñanza para cubrir las necesidades. Si yo no estoy ayudando a esa persona en sus necesidades, ¿por qué esa persona me escucharía? ¿No? Otra muy importante es, al enseñar con su compañero, demuestre unidad, ¿sí? O, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hacer preguntas. ¿Qué es una buena pregunta, sí? Jesucristo es el mejor ejemplo, como vemos en esta imagen, de hacer preguntas eficaces. Bueno, ¿cómo deben ser las preguntas que yo debo hacer? Para no incomodar a las personas, para poder llegar a sus necesidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Escuchar, escuchar. Qué importante es saber escuchar a las personas. Bueno, todas estas cosas que estamos viendo en capítulo 10 son aptitudes didácticas. Entonces, se darán cuenta que todo el manual es un conjunto para poder ser un misionero excelente, ¿sí? Si yo pongo en práctica todas las cosas que están en este manual. Seguimos. Capítulo 11. ¿Cómo ayuda a las personas a hacer y guardar compromisos? Si las personas a las que estoy enseñando no se están comprometiendo a seguir las invitaciones que nosotros les dejamos como misioneros, entonces no van a progresar. Parte fundamental de que una persona progrese es que cumpla con los compromisos. Entonces acá en este capítulo nos enseña cómo hacer para que los compromisos o las invitaciones, mejor dicho, que hagamos sean más eficaces, ¿ok? Van a escuchar la palabra eficaz mucho porque básicamente es la idea de la obra misional, ¿sí? Es la idea que nosotros seamos misioneros eficaces. Recuerden la primera clase, que seamos instrumentos eficaces en las manos del Espíritu para traer más almas al redil, ¿sí? Capítulo 12, uno de mis preferidos, cómo preparar a las personas para el bautismo y la confirmación. Van a ver que hay una preparación, que no es solo se bautizará así y lo metemos al agua, porque no funciona así. Tiene que haber una conversión en las personas antes de que puedan llevar un bautismo y una confirmación. Hay entrevistas que se le hace a la persona, hay una específica que se llama entrevista bautismal. Entonces acá este capítulo nos enseña y nos dice cuáles son las preguntas que se hacen en la entrevista para saber si la persona está lista o no, para poder recibir un bautismo y una confirmación, etcétera, etcétera. Es un gran capítulo. Si tienen alguna pregunta con respecto a bautismo y confirmación, vayan al capítulo 12. Y el capítulo 13, también muy importante, es cómo trabajo con los líderes de estaca y locales. ¿Por qué es tan importante este capítulo? Porque cuando nosotros trabajamos con los miembros, nuestro trabajo va a ser mucho más eficaz, ¿sí? Y vamos a poder llegar a muchas más personas que solo golpeando puertas o hablando con gente en la calle, ¿sí? Entonces, trabajar eficazmente con los líderes del barrio y estaca va a hacer de que podamos encontrar más personas listas para ya escuchar el Evangelio. Muy bien, perfecto. Luego de haber analizado un poquito el contenido de este manual que es Predicar mi Evangelio, estamos listos para ver cómo es la organización de la misión. Sé que van a surgir muchas preguntas a raíz de esta parte del resumen. Entonces, presten atención y si tienen algo para anotar, anoten. Porque básicamente vamos a ver la organización estándar de todas las misiones según el manual misional, como se llama. Entonces vamos a ver cómo se organiza la misión, ¿sí? Primero, ahora hablando de lo que tiene que ver con el territorio, ¿sí?, de cada misión. Nosotros ahora pertenecemos a un barrio y un conjunto de barrios forman lo que sería una estaca, ¿ok? En la misión es algo similar, pero cambian algunos términos y algunos puntos, ¿ok? Entonces presten mucha atención.
El área asignada, ¿sí? Que se le da a un compañerismo, o sea, a dos misioneros, es un territorio, ¿sí? Este territorio puede ser todo un pueblo, este territorio puede ser una parte del pueblo, este territorio pueden ser dos pueblos, o sea, depende de la misión, depende de los límites, depende del presidente de misión, es como organiza las áreas. Pero es muy importante que tengamos en cuenta cuál es nuestra área y cuáles son los límites de nuestra área, porque siempre vamos a estar protegidos dentro de nuestra área. Cuando salimos de nuestra área, ahí la protección se va. Por eso es muy importante que siempre nos mantengamos dentro, o sea, a la hora de predicar, dentro de nuestra área asignada con nuestro compañero. ¿Ok? Ahora, un conjunto de áreas, ¿sí? Pueden ser, en este caso yo puse 3, pero pueden ser 4, pueden ser 2, pueden ser 5. La verdad eso depende de cada presidente de misión, depende de la cantidad de misioneros que haya en la misión, etcétera. Pero un conjunto de áreas forman lo que es un distrito. Muy bien, entonces, ¿sí? Sabiendo esto, que un conjunto de áreas es un distrito, entonces un conjunto de distritos forman lo que sería una zona. Para cada conjunto hay líderes, ¿sí? Hay líderes de distrito, hay líderes de zona, etcétera. ¿Ok? Ahora, un conjunto de zonas, en este caso voy a poner 9, pero cada misión tiene una cantidad diferente. En mi misión eran 14 zonas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Un conjunto de zonas forman lo que es una misión. Y así es como está organizada por territorio lo que es la misión, ¿ok? Un área es un lugar asignado que se le van a dar que se les va a dar para predicar el evangelio. Un conjunto de áreas forman un distrito que tienen líderes donde les van a estar ayudando por cualquier cosa que ustedes les pase dentro de la misión. Un conjunto de distritos forman una zona y un conjunto de zonas forman lo que sería la misión en sí. ¿Ok? Seguimos. Ahora, ¿cuáles son las asignaciones dentro de la misión? Muy bien, esto es el compañerismo básico dentro de la obra misional. Un compañero mayor y un compañero menor. Hay que tener en cuenta que a la hora de predicar el evangelio, no hay ninguna diferencia entre quién es el compañero mayor ni quién es el menor. Solo son simplemente asignaciones, ¿sí? Un compañero menor puede recibir la misma revelación por su área que un compañero mayor, etcétera, ¿ok? Entonces, tengamos presente esto, ¿sí? La unidad básica es un compañero mayor y un compañero menor. Estas asignaciones las determina mediante revelación el presidente de misión, ¿ok? Muy bien, seguimos. Esto lo que vamos a ver acá es la línea de autoridad dentro de la misión, ¿sí? Ahora, vieron que un conjunto de áreas son un distrito. Muy bien, perfecto. Cada distrito tiene un líder de distrito. Que este líder de distrito tiene, que es un misionero común y corriente, igual que ustedes, igual que nosotros. Y este líder de distrito siempre tiene un compañero que es un compañero menor. ¿Ok? Líder de distrito es solo uno en el compañerismo que se encarga de animar, enseñar y liderar a ese distrito en particular. Muy bien, seguimos. ¿Se acuerdan que un conjunto de distritos forman lo que sería una zona? Bueno, cada zona tiene líderes de zona. En este caso es un compañerismo de misioneros que los dos son líderes de zona. Tenemos al líder de zona 1 y al líder de zona 2. Sí, que se encargan de liderar, animar, capacitar lo que sería la zona. ¿Ok? Ahora, los que tenemos aquí dentro de la línea de autoridad son los asistentes de la misión, ¿sí? Que también son un compañerismo de élderes, que ellos son los asistentes de directamente el presidente de misión. Y estos dos élderes se encargan de liderar a lo que sería toda la misión, a ese conjunto de zonas, ¿ok? Ahora, para que se entienda esta línea de autoridad, es así, el presidente de misión tiene revelación para ustedes como misioneros y para toda la misión. Entonces, junto con sus asistentes que están ahí para ayudar al presidente de misión,
capacitan, ¿sí?, a los líderes de zona de toda la misión junto con las hermanas líderes, que lo vamos a ver a continuación, para que esa capacitación, esa visión, esas metas de la misión puedan transmitirse a cada uno de los misioneros de toda la misión, ¿sí? Entonces es ahí donde está la línea de autoridad, ¿ok? Algo muy importante, hay muchos misioneros nuevos que cuando tienen un problema dentro de la misión, que no es un problema grave, sino problemas que van surgiendo, lo primero que hacen es llamar al presidente de misión. Y el presidente de misión llama a líderes dentro de la misión, ¿sí? Existen estas asignaciones para ayudar al presidente a resolver problemas que no sean de vital importancia para la misión. Entonces, si nos saltamos toda la línea de autoridad, entonces estamos dándole más trabajo al presidente de misión. Por eso es importante siempre confiar en nuestro líder directo. En el caso que yo sea un compañero menor o mayor, confiar en mi líder de distrito y decirle: Elder, necesito ayuda con esto, esto y esto. No sé qué hacer en este caso con estos investigadores. ¿Podría ayudarme? Y para eso está el líder de distrito. Lo mismo con el tema de los líderes de zona, en el caso de que uno sea líder de distrito. Están ahí los líderes de zona para ayudarme y capacitarme a mí como líder de distrito, ¿ok? Y así sucesivamente. Por eso es tan importante la línea de autoridad. Si podemos resolver un problema nosotros con nuestros líderes, tanto de distrito como de zona, o con los asistentes, dependiendo del caso, entonces hagámoslo de esa manera, ¿ok? Por otro lado, tenemos a los secretarios del presidente, que también son misioneros, como ustedes, como nosotros, que dependiendo del presidente de misión, les da asignaciones diferentes, ¿no? Acá puse algunas, pero puede haber las que necesite el presidente para ayudarle dentro de la obra que él tiene. Por ejemplo, puede haber un secretario de tecnología, puede haber un secretario financiero, de registros, de visas y demás papeles, un secretario de materiales, un secretario que se encargue de las viviendas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estos secretarios están, digamos, por fuera de la línea de autoridad, pero se encargan de cosas específicas. Si tienen un problema específico con su vivienda, entonces pueden llamar y hablar con el secretario de viviendas, por decirlo de alguna manera. Pero depende de la misión y del presidente de misión los secretarios que él llame, ¿ok? Y las asignaciones que les dé también. Ahora, por el lado de las hermanas, dentro de la línea de autoridad, tenemos a lo que sería la hermana líder, que se encarga de liderar a las hermanas dentro de su mayordomía. En este caso pueden ser a las hermanas de todo un distrito, o de toda una zona, o de 2 distritos, o de 2 zonas. Esto depende de la misión y depende del presidente de misión, ¿sí? Y para capacitar a esas hermanas líderes tenemos a las hermanas capacitadoras líderes, que son 2 siempre, que ayudan a estas hermanas líderes, ¿sí? Tengan en cuenta que cada misión es un mundo, pero esto es lo básico, ¿sí? Para tener en cuenta y que cuando lleguen a sus misiones no tengan ni idea de quién es quién, ¿no? Y que sepan más o menos qué hace cada uno de estos líderes, ¿ok? Hay otra asignación que es una muy importante, que es ser entrenador o entrenadora en la misión. ¿Qué significa esto? Recibir a un nuevo misionero que recién ha ingresado en el campo misional, ¿ok? Este entrenamiento de los nuevos misioneros dura aproximadamente 12 semanas, en el cual ustedes tienen un entrenador, ¿ok? Que sería su compañero mayor. Y ustedes por ese tiempo serían compañeras o compañeras o compañeros menores, ¿ok? Entonces, esa es otra asignación que se nos puede dar, entrenar a un nuevo misionero. Esta es una asignación muy importante porque es lo primero que va a aprender un misionero dentro del campo misional, ¿sí? Ustedes cuando entren en la misión van a tener un entrenador y escuchen mucho lo que les diga su entrenador porque es un misionero que ya tiene experiencia dentro del campo misional y sabe cómo hacer ciertas cosas. Entonces sean muy humildes. Esa es la mejor recomendación que les puedo dar, para escuchar todas las palabras de su entrenador o entrenadora y ponerlas en práctica. Van a ver que mientras pongan en práctica esas cosas, van a poder progresar dentro de sus misiones, ¿ok? Seguimos. Compañeros, y es acá donde me quiero detener por un momento. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar acerca de los tipos de compañeros que podamos tener en la misión, ¿sí? Nos pueden tocar tanto compañeros muy buenos que nos amen, ¿sí?, con todo su corazón y que quieren lo mejor para nosotros. Pero también dentro de la misión van a encontrar compañeros con los que quizás no se lleven bien. Y tengan en cuenta esto.
siempre hay choques en la convivencia, ya sea por choques culturales con personas de distintos países o de distintas ciudades, porque dependiendo de la ciudad donde uno haya nacido, tiene costumbres diferentes, tanto en la manera de hablar como en las comidas que uno come, como en la manera de vivir, etcétera, etcétera. Pero también recuerden que cada casa y cada crianza es diferente, entonces uno genera costumbres diferentes en su casa. Entonces, al convivir con alguien 24/7, que no ha vivido con usted en su casa, con su familia o ha sido criado de la misma manera, va a haber momentos en los que normalmente, esto es normal, van a chocar con sus compañeros. Por eso les dejé para que estudiaran estos atributos de Cristo, porque va a ser muy necesario que sean pacientes con sus compañeros, que sean humildes y que lo más importante, se esfuercen por preguntarle al Señor qué es lo que yo tengo que aprender de mi compañero, porque por algo son compañeros. No es que esto es al azar, que están metidos en un programa y al azar salen compañeros de tal y tal, sino por medio de revelación el presidente de misión los asigna a un área con un compañero específico. Y esto no es al azar, ¿sí? Esto es todo preparado por nuestro Padre Celestial para enseñarnos algo, ¿ok? Entonces es muy importante que siempre nos preguntemos, y si no encontramos la respuesta, que le preguntemos al Padre Celestial, ¿qué es lo que tengo que aprender de mi compañero? No considere que sea bueno o que sea malo, siempre hay algo para aprender del compañero que tenemos, del distrito que tenemos y de la zona que tenemos, del líder de distrito que tengamos, del líder de zona, del asistente, del presidente. Siempre hay algo para aprender en la misión. Por eso es tan importante que generemos esos atributos de Cristo en nosotros. Muy bien, seguimos. Además de prepararse espiritualmente, ¿por qué es necesario que no solo nos preparemos espiritualmente, sino física y emocionalmente para ir a una misión? Muy bien, vamos a ver dos puntitos muy interesantes con respecto a esto. El primero, ejercicio frecuente, o sea, diario. Vamos a leerlo, ¿sí? Para entrar en contexto. Un misionero debe ser capaz de caminar un promedio de 10 kilómetros por día y recorrer unos 20 kilómetros en bicicleta por día. O sea, esto es promedio, no es que todos los días van a hacer este transcurso, pero en promedio eso es la cantidad que camina un misionero o que anda en bicicleta. Los futuros misioneros que no caminen más que de su vehículo a la clase o al trabajo probablemente tendrán dolor y ampollas en los pies cuando lleguen al campo misional. Eso es una realidad, a mí me ha pasado y a muchos compañeros que he tenido les ha pasado. Por eso siempre es recomendable usar un calzado que sea cómodo, porque si este calzado no es cómodo, duelen los talones, duelen las rodillas y salen ampollas en los pies. Entonces siempre es recomendable un calzado cómodo. Qué interesante esto, porque si se dan cuenta es algo normal en la obra misional que duran los pies por caminar, porque uno camina constantemente todos los días un tramo bastante largo, ¿sí? Seguimos. Un misionero que no esté en forma se cansará al hacer la obra misional, y un misionero cansado está más expuesto al desánimo y a problemas de salud que un misionero que se encuentre en buenas condiciones físicas. Entonces, preparémonos no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Es un muy buen consejo, una muy buena recomendación. Que desde este momento empecemos a prepararnos físicamente para no sentir el golpe tan fuerte. Pero las primeras semanas en la misión sí van a sentir ese cambio, ¿no? A la actividad física diaria si no lo hicieron. Por eso es tan importante la preparación. Muy bien, segundo puntito. Dormir lo suficiente. Aunque las horas de sueño necesarias varían de una persona a otra, los jóvenes adultos normalmente deben dormir entre 7 y 8 horas al día, ¿sí? Lo ideal es que estén en la cama entre las 22:30 y la medianoche, ¿sí? 10:30 p.m. y la medianoche. Y que se levanten entre las 6:30 a.m. y las 8 a.m. Cuando uno trasnocha hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana y se levanta a las 10, se encuentra cansado constantemente y desea seguir durmiendo hasta el mediodía. Ahora, vamos a ver
¿cuál es la rutina diaria de los misioneros? Dice, los misioneros llevan una vida programada. Se van a la cama a las 22:30 p.m. y se levantan a las 6:30 m todos los días. Esto cuesta bastante, porque no hay un día en donde uno diga, voy a dormirme un par de horitas más, así recupero el cansancio, ¿no? Recupero el sueño y descanso un poco más. No, eso dentro de la hora misional no existe. Por 2 años o 18 meses van a tener que acostarse temprano y levantarse temprano todos los días. Y si hay días que por X o Y motivos no nos pudimos acostar o no pudimos dormirnos temprano porque estábamos ansiosos, nerviosos, o tuvimos insomnio o lo que sea, sí o sí hay que levantarse a 6:30 todos los días. Es una norma, es una regla. Entonces, no se recuperan esas horas. Por eso es tan importante acostumbrarnos antes de la misión a ciertos horarios, a dormir esas 8 horas. Pero aún así, aunque no estén acostumbrados, cuando lleguen a la misión se van a acostumbrar. No queda otra. Son cosas que hay que hacer, ¿sí? Todos los misioneros pasan por cierto grado de estrés emocional, sentimientos de ineptitud, o sea que no puedo cumplir con lo que se requiere de mí, de tristeza, de nostalgia por el hogar u otras emociones que pueden abatirlos, las cuales son parte normal, y quiero que quede esto claro, normal de la vida misional. Más que nada al inicio de la misión, ustedes van a sentir mucho esto, porque están aprendiendo a ser un misionero. Más que nada esos sentimientos de inaptitud y de tristeza y de extrañar el hogar, ¿sí? Ahora, dentro de Predicar el Evangelio, ¿se acuerdan que estuvimos analizando cuáles son los capítulos? Nos da un tip muy, muy bueno el presidente Ezra Taft Benson con respecto a qué hacer cuando tengo ese tipo de sentimientos, ¿sí? Él dijo, muchas veces he dicho que uno de los mayores secretos del trabajo misional es el trabajo. Si el misionero trabaja, obtendrá el Espíritu. Si lo obtiene, enseñará por el Espíritu. Y si enseña por el Espíritu, llegará al corazón de las personas y él mismo será feliz. No sentirá nostalgia por el hogar ni se preocupará por la familia, pues todo su tiempo, talento e intereses estarán concentrados en la obra del ministerio. Trabajo, trabajo, trabajo. No existe ningún sustituto satisfactorio, especialmente en la obra misional. Wow, esta frase me ha ayudado muchísimo en mi misión y en la misión de muchos otros misioneros, porque es así, cuando se sientan mal, tristes, desanimados, trabajen más y más duro. Y es una promesa que cuando uno trabaja se siente feliz y animado y deja de pensar o preocuparse por otras cosas. Entonces, no quiero dejar un mensaje desesperanzador en esta primera parte de cómo prepararnos para la vida misional, pero hemos analizado muchas cosas. Recuerden que en clases anteriores hemos analizado el mensaje de la primera presidencia, ¿no? Donde decía que vamos a recibir mayor felicidad que la que jamás hayamos experimentado, ¿sí? Ahora, lo que se nos requiere dentro de la obra misional también es mucho. Al que mucho se le da, mucho se le requiere. Y es una gran verdad de la obra misional. Y vamos a ser muy felices dentro de la obra misional. Mientras tanto, nos esforcemos por trabajar lo mejor que podamos, ¿sí? Recordemos que el tiempo pasa muy, muy rápido, que solo son 2 años o 18 meses. Pero todo lo que vamos a aprender durante el proceso, en el camino, van a ser los cimientos de nuestro carácter, de nuestra personalidad, los cimientos de nuestra vida y de lo que realmente somos y en lo que nos vamos a convertir, ¿sí? Entonces, eh, todo lo que aprendan en la misión les va a ayudar en cualquier desafío que se enfrenten en su vida. Por eso es tan importante, y volvemos a los atributos de Cristo, ser humilde y siempre pensar qué puedo aprender y qué más puedo dar a la obra. Y en esos momentos es donde vamos a recibir las respuestas, las recompensas, y nos acercaremos mucho más a nuestro Padre Celestial y aprenderemos a entender y escuchar los susurros del Espíritu. Muy bien, acá terminamos el repaso de la parte 1 de cómo prepararnos para la vida misional, ¿sí? La tarea para la clase que viene va a ser leer y analizar en Predicar mi Evangelio capítulo 3 lo siguiente. Lección 3, el Evangelio de Jesucristo. Es una subsección dentro del capítulo, ¿sí? Luego, hacer un resumen de toda la lección en solo 5 renglones en su diario de estudio, ¿sí? Y el segundo punto es
leer en Normas Misionales para los discípulos de Jesucristo, o sea, el manual misional, el capítulo 2 completo. ¿Ok? Así que bueno, hasta acá nos despedimos. Esperemos que puedan seguir estudiando y preparándose para esta maravillosa experiencia que será la obra misional. Chau.